Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en las historias de dos de los líderes más inesperados del antiguo Israel, Débora y Gedeón. Sus relatos, sacados del libro de los jueces, nos enseñan cómo de las situaciones más complicadas pueden surgir hazañas increíbles. ¡Vamos a ello! Esta frase del apóstol Pablo es, de hecho, la clave de todo lo que vamos a ver hoy. La idea de que la verdadera fortaleza puede venir precisamente de lo que parece debilidad, y esto es algo que las vidas de Débora y Gedeón personifican a la perfección. Así que esta es la gran pregunta que va a guiar nuestro análisis. ¿Qué pasa cuando la gente llamada a liderar es la que menos se lo espera? Vamos a ver cómo dos personas que parecían improbables tanto para su cultura como para sí mismos respondieron a un llamado que parecía, imposible. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a poner un poco de contexto, a ver cómo la debilidad se convierte en fortaleza. Luego, conoceremos a nuestros protagonistas, Débora, la jueza y profetisa, y Gedeón, el guerrero lleno de dudas. Después viene lo increíble. Veremos cómo su ejército pasó de miles a solo 300 hombres, y cómo consiguieron una victoria a través del caos. Y para terminar, sacaremos la lección principal de estos dos líderes tan atípicos. Venga, pues empezamos por el principio. Cuando la debilidad se convierte en fortaleza. Para entender a nuestros héroes, primero hay que entender el mundo tan desesperado que les tocó vivir. Es que para ponernos en su piel hay que viajar a su época. Israel llevaba tiempo en paz, pero el pueblo se había alejado de sus principios, cayendo en lo que la Biblia llama apostasía. Esto, claro, los dejó muy vulnerables, y no tardaron en ser sometidos por enemigos como los cananeos y los madianitas, que los oprimieron durante años. En medio de toda esa desesperación, cuando la gente ya no podía más y clamaba por un salvador, es cuando se crea el escenario perfecto para un nuevo tipo de líder. Y aquí entra en escena nuestra primera protagonista. Pasamos a la sección 2, Débora, la profetisa jueza. En un mundo totalmente dominado por hombres, que ella llegara al poder fue como poco sorprendente. Ojo, porque Débora no tenía un rol, tenía dos, y potentísimos. Por un lado, era una voz profética, alguien que transmitía los mensajes de Dios. Y por otro, era la jueza a la que todo el mundo acudía para resolver sus problemas. Que una mujer tuviera tanta autoridad era algo, extraordinario para la época. Pero el relato la presenta así, como la líder elegida rompiendo todas las normas sociales. Fijaos en este momento porque es decisivo. Débora le transmite el plan de batalla al general del ejército, Barak, pero él duda y le pone una condición muy clara: si vienes conmigo, voy; si no vienes, no voy. La confianza de Barak no estaba tanto en el plan, sino en la presencia de Débora como señal de que todo iba bien. La respuesta de ella fue profética. Le dijo que de acuerdo, pero que la gloria de esa victoria no sería para él. El general enemigo, Sísara, sería derrotado por una mujer. Y si el desafío de Débora venía de fuera, de la sociedad, el de nuestro siguiente protagonista era totalmente interno. Entramos en la sección 3, Gedeón, el guerrero reacio, un hombre cuya primera batalla fue contra sus propias dudas. Lo que decíamos, el obstáculo de Gedeón era él mismo. Cuando un ángel se le aparece y lo llama valiente guerrero, su respuesta lo dice todo. Revela una inseguridad tremenda. Se ve a sí mismo como la persona menos cualificada para la misión. Su clan es el más pobre y él es el más insignificante de su familia. Es que si lo pensamos, tenía una lista de razones para dudar. Pertenecía a un clan pobre, era el más joven de su casa y, quizá lo más importante, sentía que Dios había abandonado a Israel. De hecho, lo encuentran escondido de los madianitas. Tenía tanto miedo y tan poca fe en sí mismo que necesitó pedir varias señales divinas solo para confirmar que el llamado era de verdad. Y justo aquí, cuando Gedeón por fin se decide, la historia da un giro que nadie se esperaba. Sección 4. De miles a 300. Una lección increíble sobre lo que significa depender de algo más que la propia fuerza. Una vez Gedeón supera sus dudas y asume el mando, reúne un ejército. Y la respuesta de la gente es masiva. Se presentan 32.000 voluntarios listos para luchar. Una fuerza impresionante. Pero entonces llega la orden divina, y es desconcertante. El ejército es demasiado grande. Gedeón tiene que decirles a sus hombres que cualquiera que tenga miedo, que se vaya a casa. ¿El resultado? 22.000 hombres se van. Le quedan solo 10.000. Y la cosa no acaba ahí. A esos 10.000 que quedan los someten a una prueba rarísima junto a un río, y el ejército se reduce. ¿Otra vez? La cifra final es casi ridícula. 300. 300 hombres para enfrentarse a un enemigo que el texto describe como un enjambre de langostas. Claro, la pregunta es obvia. ¿Por qué?
por qué esta locura de reducir un ejército ya de por sí inferior a una cifra casi simbólica. La razón que da el texto es puramente teológica, para que nadie en Israel pudiera atribuirse el mérito, para que no dijeran nos hemos salvado por nuestra propia fuerza. La victoria tenía que ser tan improbable que su origen divino fuera innegable. Y esto nos lleva a una de las estrategias militares más extrañas que se recuerdan. Sección 5. La victoria a través del caos. Un plan de batalla que, desde luego, no se estudia en las academias militares. La estrategia no se basaba para nada en la fuerza, sino en la guerra psicológica. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos, y el armamento era de lo más peculiar. Cada soldado llevaba una trompeta y una jarra de barro con una antorcha encendida dentro. En plena noche, rodearon el campamento enemigo y, a la misma vez, tocaron las trompetas y rompieron las jarras. El efecto fue devastador. Imaginemos la escena, el estruendo de 300 trompetas y el resplandor repentino de 300 antorchas en la oscuridad total. El ejército madianita se despertó de golpe pensando que estaban rodeados por una fuerza gigantesca. El pánico fue total, y en medio de la confusión, el texto dice que empezaron a atacarse entre ellos. Básicamente, se derrotaron a sí mismos. Y con esto llegamos a la última sección. ¿Qué podemos aprender de estas dos historias tan diferentes entre sí? Pues esta es la lección del vencedor improbable. 2 caminos que, en el fondo, llevan a la misma verdad. Si ponemos a nuestros 2 líderes uno al lado de otro, los patrones se ven muy claros. El gran obstáculo de Débora fue externo, las expectativas de su sociedad. El de Gedeón, en cambio, fue interno, su propio miedo e inseguridad. Ella lideró con una confianza profética total, él con una fe que tuvo que ir creciendo poco a poco. Pero la clave de la victoria para ambos fue la misma: inspirar fe en los demás y depender por completo de un plan que los superaba. Y aquí está la conclusión de todo. Ambas historias nos muestran una misma idea central. El poder se manifiesta a través de las personas menos esperadas. Según la narrativa, esto demuestra que la victoria no depende tanto de la habilidad o la fuerza humana, sino de algo que va más allá. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si en sus casos la debilidad fue el punto de partida para una victoria asombrosa, esto nos hace pensar, ¿en qué áreas nuestras mayores debilidades podrían ser en realidad nuestras mayores fortalezas?